Quiero que hablemos acerca de el proceso de Dios. Quiero que hablemos un poco acerca de eso, los que estamos acá, los que me están viendo a través de YouTube, también bienvenidos. Espero que la palabra pueda ayudarles, edifique sus vidas en esta noche. Quiero decirles que el proceso de Dios no es un castigo, que a veces sentimos eso. Diga conmigo, el proceso de Dios no es un castigo. Una cosa es el castigo, otra cosa es el proceso. Hay gente que dice, no, es que Dios me está castigando. No, Dios no castiga. ¿Dios qué hace? Procesa. Y es muy diferente. Algunos de pronto sienten eso, es que Dios me la tiene montada, es que Dios tiene un argumento en contra de mí y por eso me está yendo mal, por eso de pronto la puerta se me cerró, de pronto estoy enfermo. Pero ¿saben? El proceso de Dios no es un castigo. Por eso el tema de hoy se llama valorando el proceso de Dios. ¿Cómo se llama en esta noche el tema? Valorando. Voy a valorar el proceso. Lo voy a valorar porque los procesos es para mi propio bien. Si Dios me mete en un proceso es porque me conviene. Hay gente que le huye al proceso. Y dentro de la iglesia debemos ser procesados. Y qué bueno que tengamos un corazón dispuestos para el proceso de Dios. Y esto va para los jóvenes, esto va para los varones, para las mujeres que me están escuchando. ¿Qué es el proceso de Dios? Es una demostración de amor. Eso es el proceso de Dios. Cuando el padre ama, corrige. Una mamá que ama, corrige. Escúchame, corrige, no castiga. Es que el castigo es la correa, es la chancla, es el cable de la plancha. ¿A cuántos les llegaron a dar con el cable de la plancha? Pero eso no es lo que habla el Señor. El Señor nos habla de la corrección con sabiduría. Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. El proceso de Dios transforma. Eso hace el proceso en nuestras vidas. Por eso es necesario pasar por el proceso de Dios para que mi vida sea transformada. ¿Sabe cuánto tiempo llevo yo en el proceso? Estos días hacía la cuenta. Yo creo que llevo 30 años y todavía me falta. Escúchame, 30 años formándome para ser pastor. Y todavía me equivoco. Y todavía la embarro. Y todavía no soy ejemplo en algunas áreas. Pero sabe, cada día soy mejor. Estoy mejorando. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Una transformación. ¿A cuántos les han dicho, usted sí que ha cambiado? A ver, ¿a cuántos les han dicho eso? Pero para bien. Usted ha cambiado mucho. Usted fumaba y ya no fuma. Usted decía vulgaridades y ya no las dice. Usted era un perro y ya ahora es un hombre fiel. Usted era un machista y ya no lo es. Usted era una mujer rencillosa, colérica, amargada y ya se ve una mujer llena del gozo de Dios. Y ¿sabe? Ese es el resultado ¿de qué? Del proceso de Dios. Ese es el resultado de pasar por ese proceso. Si yo no soy procesado, no cambio. Si no dijo que Dios me procese, no seré transformado. Mi vida será la misma y aún peor.
En el proceso se fortalece mi fe. ¿Cuántos han crecido en su fe? A ver, la fe de hoy es más grande que la de ayer. Yo siento que mi fe ha crecido de una manera exponencial, muy grande. Mi fe crece en la prueba. Mi fe crece en el proceso de Dios. Forma mi carácter y me prepara para servir de la mejor manera. Ahora, quiero que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice esta palabra. Jesús, me encanta porque Jesús también fue procesado. Y si a Jesús lo procesaron, imagínense a nosotros. Albeiro, si a Jesús lo procesaron, imagínense a nosotros. Mira lo que dice ahí. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿A dónde lo llevó el Espíritu Santo? Al desierto. Una vez más, voy a leerlo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cambiemos la palabra desierto por proceso. El Espíritu Santo llevó a Jesús ¿a dónde? Al proceso. Entonces no se enoje con Dios. No diga es que Dios me la montó, Dios me mandó al desierto. No, diga voy a valorar ese tiempo de proceso, ese tiempo de desiertos. Muchos en la palabra tuvieron que ir al desierto. Recordemos quiénes fueron al desierto. Entre ellos José. ¿Recuerdan a José? José tuvo que ser procesado, el soñador. ¿Y cuál fue el desierto, el proceso de José? Tuvo que experimentar la envidia y el odio de sus hermanos. Ese fue el proceso de José. Estuvo en el desierto. Fue vendido por sus hermanos. José tuvo que enfrentar la acusación falsa de una mujer. Si recuerda que una mujer dio un falso testimonio de que él había abusado de ella, y entonces fue enviado a la cárcel injustamente. Ese fue el proceso de José. Pero también podemos hablar de David. ¿Recuerdan a David? David también estuvo en el desierto. David también fue procesado por Dios. Hablo de David, el que mató a Goliat, el que fue rey. David fue olvidado por su papá. Imagínate, el gran hombre de Dios, el hombre ungido, su papá lo olvidó. Se olvidó que tenía otro hijo. Ese hijo, ¿dónde estaba? Cuidando ovejas. Eso hace parte del proceso. ¿Cuántos de nosotros fuimos negados por el papá? ¿Cuántos de nosotros fuimos traicionados por nuestros hermanos? ¿Tú fuiste abandonada? ¿Fuiste abandonado? Eso hace parte del proceso. Pastor, es que yo nunca tuve una familia. Valora eso. Mira, David fue olvidado por su papá. Fue traicionado. Recibió el desprecio de sus hermanos. Según los psicólogos, dicen que el desprecio de la familia es la peor ofensa que le pueden hacer a un ser humano. El desprecio. Cuando a ti te desprecia tu esposa, cuando te desprecia tu papá, cuando tus hermanos te desprecian. David tuvo que enfrentar eso. David tuvo que pasar persecución por parte de Saúl. Recuerda que
En esa época había un rey llamado Saúl, y Saúl se la montó a David al punto de querer matarlo. Una vez le mandó una lanza y casi lo traspasa. Pero eso hacía parte del proceso. David sabía que estaba siendo procesado por Dios. La cueva de Adulán, David tuvo que estar en cuevas. ¿Sí recuerdan cuando estuvo en la cueva de Adulán? Ese momento de mayor soledad. Y a esa cueva llegaron hombres malos, pero no llegaron a hacerle maldad a David, sino a unirse a David. Dice que llegaron hombres endeudados, llegaron hombres posiblemente violentos, y se unieron a David en esa cueva. Increíble. La cueva era un proceso para que David un día llegara al palacio. A veces nosotros no valoramos la cueva. Alguien está en una cueva, alguien está en un momento estrecho de su vida. Estás en esa cueva de David, en esa cueva de Adulán, donde Dios está formando tu fe, donde está formando tu carácter, donde te está formando para que un día puedas gobernar en el palacio y que eso no te haga daño. La formación. También podemos hablar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo en el desierto. El pueblo entero fue procesado. El pueblo de Israel sufrió persecución de los egipcios. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar falsos rumores. El pueblo de Israel tuvo que comer maná 40 años. ¿En dónde? En el desierto. O sea que todo un pueblo fue procesado. A veces nosotros tenemos que ver las cosas que nos están pasando como un proceso. Algunos dirán: es que no me alcanza el sueldo, es que me llega el sueldo y se desaparece, no me alcanza para ahorrar, estoy a punta de maná. Dele gracias a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por esos momentos? Que hoy tú puedas decirle: Señor, yo amo tu proceso. Y aún en medio de la cueva, aunque todavía me toque comer maná, te alabaré. Ese proceso me servirá para el día que haya abundancia en mi mesa. ¿Cuántos saben que allá llegaremos? Dale ese aplauso al Señor. Esos días de desierto, de prueba, son momentáneos. Diga conmigo: ese desierto es pasajero. Ese proceso es temporal. Amén. Los procesos de Dios no duran toda la vida. Son momentos. Tienen unos ciclos. Tiene un principio y tiene un final. Ahora, preparémonos para el proceso. Cuando hablamos de desierto en la Biblia, el desierto es ese espacio entre la promesa y el cumplimiento. Ese es el proceso, esa es el desierto que habla la Biblia. Es ese espacio que hay entre Egipto y la tierra prometida. El desierto es ese espacio que hay entre el fracaso y el éxito. Ese es el desierto, el espacio que hay entre la esclavitud y la libertad, entre la pobreza y la riqueza, entre la enfermedad y la salud. Ahora, mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a aprender 5 cosas. Bueno, más bien 6. ¿Qué hace el proceso en mi vida? ¿Por qué el Espíritu Santo me lleva al desierto? Mira, aquí encontramos la primera razón, el primer propósito para pasar por el proceso. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo
Cuando os halléis, ¿en qué? ¿Están leyendo conmigo? Gozosos. Mira, ahí está la palabra gozo y prueba. Resalten esas dos palabras en la Biblia: gozo y prueba. Estén gozosos cuando se hallen en diferentes pruebas. O sea que por el proceso debo pasar con gran gozo. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Sigo leyendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, el primer propósito del proceso es prepararnos para ver si estamos listos. Para eso el Señor nos lleva al desierto. Prepararnos para ver si estamos listos. Dice que la prueba produce paciencia y nos lleva a ser perfectos. Para eso es el desierto, para ver si estamos listos. Muchos que entran al desierto no son aprobados por Dios. Muchos que entran al proceso de Dios abandonan el llamado, retroceden, se debilitan. Estamos listos para resistir el peso de la fama, por ejemplo. Por ahí nos han dicho que dele poder a una persona para saber quién es. Dele autoridad, dele poder, dele fama, dele riqueza, a ver cómo te comportas. Si tú tienes $1.000.000 en tu cuenta, ¿cómo te comportarías? $1.000.000, o sea, 4.000 millones de pesos. ¿Cómo te comportarías? ¿Qué harías? Porque a veces el proceso saca lo que hay en mi corazón. El desierto prueba eso. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. El que es desagradecido en el desierto, cuando tengas riqueza también lo vas a hacer. Cuando murmuras contra Dios en el desierto, murmurarás cuando estés en la gloria también. La responsabilidad de tener poder. ¿Puedo estar preparado para jugar en las grandes ligas? Esa es la pregunta. En el proceso me doy cuenta si yo voy a aguantar. Yo recuerdo que cuando comenzamos con mi esposa, nosotros comenzamos con una célula pequeña. Y recuerdo que nuestra célula, esos primeros discípulos eran niños. Nosotros empezamos con niños, una célula por allá en un barrio que se llama París. ¿Conocen ese barrio? ¿Alguien es de allá? Mira, que hay varios que son de esa zona. París está lejos. ¿A cuánto está París de acá? Desde acá. Si usted se va en bus más el taco, por ahí 45 minutos. Y recuerdo que nosotros nos montábamos en el bus y viajábamos y hacíamos célula a un grupo de 7, 8 niños en París. Recuerdo que mi esposa estaba en embarazo y lo hacíamos. En ese momento yo no era pastor. En ese momento yo de pronto no teníamos un ministerio muy grande. Pero estábamos siendo ¿qué? ¿Qué estaba mirando el Señor? Estaba procesándonos. Vamos a ver si estos sin carro, sin moto, son capaces de ir a dar célula a unos niños. Es un proceso. Uno en el momento no lo entiende. Uno en el momento simplemente lo hace. Es una pasión. Procesos que vivimos.
Porque la gente creerá que uno toda la vida tuvo un carro. Ah, es que usted porque tiene carro va a la iglesia. No, yo no siempre tuve carro. Ah, es que como usted es el pastor, entonces por eso le gusta predicar. No, alguna vez no tuve iglesia tampoco y me encantaba predicar. Y lo hacíamos con amor. Dios nos procesó y fuimos aprobados en ese proceso, en ese desierto. Así lo hacíamos. Y Dios nos ha ido llevando a otros niveles. La pregunta hoy es: en este proceso, ¿tú sientes que estás listo? ¿Estás preparado para las riquezas? ¿Estás preparado para la gloria? ¿Estás preparado para tener más poder? ¿Estás preparado para cosas más grandes en tu vida? Muchos fueron aprobados, pero después fueron descalificados. Bueno, yo sé que aquí a algunos les gusta el fútbol, pero los mejores equipos de fútbol, ¿dónde está? ¿Dónde están los mejores equipos de fútbol? Al otro lado, por allá en Europa. Y usted ha visto que los de allá a veces vienen a escoger futbolistas de acá, de estos países, y se los llevan. Por ejemplo, a James Rodríguez. ¿Conocen a James? A James lo escogieron y se lo llevaron ¿para dónde? Para uno de los mejores equipos del mundo, las grandes ligas. ¿Y qué le sucedió a James? No estaba preparado para las grandes ligas. Entonces, ¿qué le pasó al hombre? Lo devolvieron. No dio la talla para las grandes ligas. ¿Le faltó? ¿Qué le faltó? Proceso. ¿Le hizo daño la plata? ¿Le hizo daño el poder? ¿Le hizo daño las grandes ligas? Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Cuando intentan meterse en las grandes ligas, los descalifican. Por eso es que mucho cristiano se devuelve, fracasa. Pero qué bueno que nosotros, y le pido a Dios que ninguno en esta iglesia sea descalificado. Estaremos orando para que Dios levante hombres, mujeres que tengan capacidades, fortalezas, que ninguno retroceda. Oro para que todos lleguemos a jugar en las grandes ligas del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Lo vamos a lograr. Entonces el proceso, el desierto, me demuestra si estoy listo. Número 2, el proceso de Dios nos prepara nuestro corazón para no olvidarme de Dios. Para eso es el desierto, para eso es el proceso, para que yo no me olvide de Dios. Cierto que cuando uno está mal es cuando más ora, ¿sí o no? ¿O estoy diciendo mentiras? Cuando uno está en la mala, ahí es donde la gente más ora. Ahí sí se levantan los miércoles a las 5 de la mañana. Pastor, necesito orar porque las cosas no van bien. Claro, está en un proceso. Para eso Dios nos mete al proceso, para que volvamos a orar. Porque cuando todo anda bien, cuando estoy aliviado, cuando hay plática, cuando hay trabajo, cuando mis hijos están bien, casi no oramos. Por eso Jesús decía: qué tan difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es tan difícil. Y no quiere decir que ser rico sea malo. No es malo ser rico. El problema es que muchas veces la riqueza me hace olvidar de quién, de Dios. Me hace olvidar del Señor. Y el desierto, el proceso es para eso. Mira lo que dice Deuteronomio 8:15 hasta el 18. El que te hizo caminar, ¿por dónde?
¿Están leyendo conmigo? El que te hizo caminar. ¿Quién me hace caminar en el desierto? Dios. El Espíritu Santo es el que me mete allá. El que te hizo caminar por el desierto, grande y espantoso. ¿Cómo es el desierto? Grande y espantoso. Es que a nadie le gusta estar en esos desiertos, pero hay que pasarlos. Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Aquí está hablando de los demonios. Y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Él fue el que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Me encanta eso. Dice, Dios te probó, pero era para que más adelante viniera el bien sobre tu vida. Por eso hay que valorar el proceso, porque después del proceso viene lo bueno de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y digas en tu corazón, mire, muchos ahí en el desierto, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Tremendo. En el desierto, en la prueba, es donde nosotros no nos olvidamos de Dios. Para eso nos lleva el Señor, para que volvamos a Él, para que lo reconozcamos. Es tremendo. Muchas veces, si no fuera por el desierto, si no fuera por el proceso, nos olvidaríamos de Dios. Y me encanta porque aquí quedó establecido todo lo que el Señor hace por nosotros. De pronto lo que estás viviendo es para que vuelvas a mirar al cielo. Lo que está pasando tu matrimonio, lo que está pasando con tus hijos, es para que vuelvas tu corazón a Dios. Lo que estás enfrentando en tu trabajo, en tu economía, es para que vuelvas a mirar a Dios. Por eso dile, Señor, gracias por lo que estoy pasando. Gracias porque esa puerta se cerró. Gracias porque me echaron de ese lugar. No sé por qué, pero lo único que quiero es volverme a ti. No olvidar lo que tú estás haciendo. Número 3, el desierto, el proceso, nos libra de la mentalidad de esclavitud. Para eso me lleva el Señor al desierto, al proceso, para que mi mentalidad de esclavo cambie. ¿Cuántos años llevaba el pueblo de Israel en Egipto como esclavos? 400 años. Escúchame, 400 años de esclavitud estuvo el pueblo de Israel metido en Egipto. 400 años. Por eso cuando el Señor los llevó al desierto, ¿era para qué? Para cambiarles la forma de pensar, porque ellos ya estaban acostumbrados a un estilo de vida. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, especialmente a estos países de este lado, de América, de Suramérica. Ya tenemos pensamiento de tercermundistas. Y uno siempre dice, no, es que los de allá, los del otro lado son más poderosos. Los países en Europa tienen más dinero, son más inteligentes. Nuestra mentalidad, ya nuestra mentalidad ha sido distorsionada. Y entonces empezamos a pensar como piensan todos los colombianos. Pobres pero felices. Empezamos a... Hay una frase que dicen mucho en el fútbol también, es: juegan como nunca y pierden como siempre. Ese es el pensamiento aquí en Colombia.
Dice que Colombia es uno de los países más endeudados del mundo, pero es el pensamiento. Entonces, para tener algo tenemos que endeudarnos, ¿sí o no? Ese es el pensamiento del esclavo acá. Entonces nos hemos metido en ese cuento. Entonces todos los colombianos tenemos una tarjeta de crédito. Bueno, la mayoría. Hay algunos que no les gusta la tarjeta, pero casi la mayoría. Usted entra a Falabella y hay una cantidad de empleados ahí ofreciéndole ¿qué? La tarjeta. Ya tienes la tarjeta, ya tienes la tarjeta. Pensamientos de esclavos. Pero el Señor muchas veces nos tiene que meter al proceso, al desierto, para que esos pensamientos cambien. Mira lo que dice el libro de Números, capítulo 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. ¿Cómo se la pasaban los israelitas? Llorando. Así hay muchos cristianos, se la pasan llorando, quejándose, murmurando, diciendo esto está muy duro, esto está muy difícil. Pensamiento de esclavo. Y dice que lloraban y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Es increíble. El pensamiento del esclavo no le pide a Dios, sino que se queja por lo que no hay. ¿Quién nos diera carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y hasta de los ajos. Imagínate, el pensamiento de ellos era de esclavos. Querían seguir siendo esclavos en Egipto. Hay muchos que se acercan a Dios, muchos que vienen a la iglesia, pero su pensamiento sigue siendo de esclavo. Actúan, se comportan, hablan, piensan como esclavos. Hay cristianos que se la pasan recordando lo bueno que había en el mundo. Mantienen recordando eso. Tan bueno esas noches de traguitos. Mantienen recordando eso. Tan buenas esas fiestas que yo en las que me mantenía. Mantienen pensando en todas esas cosas, en las drogas, en el sexo prohibido. Mantienen pensando en eso, como el pueblo de Israel pensando en las comidas que les daba en Egipto. Pero no recuerdan los problemas que tenían en esas borracheras. Se les olvidó esos problemas. Se les olvidó todos esos conflictos familiares. Se les olvidó los divorcios. Se les olvidó toda amargura después de esas fiestas. Se les olvidó eso. Solo recordaban las comidas. Así que el Señor nos procesa porque Él quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Y es increíble cómo muchos de ellos siguieron con esa forma de pensar, y esa forma de pensar los llevó a perder la vida, a morir en el desierto, porque nunca cambiaron su forma de pensar. Qué bueno que nosotros seamos hombres y mujeres con un pensamiento renovado. ¿Cuántos han cambiado su manera de pensar? Que su forma de pensar sea como la de Cristo, los pensamientos de Cristo en su mente. El Señor nos lleva al desierto para hablar con Él. En el desierto podemos tener tiempo a solas con Dios. Miren, en esta vida hay muchas voces. La gente escucha demasiada información. Voces de soledad, voces de desempleo, voces de despecho, voces de enfermedad. Por eso el Señor nos tiene que sacar
Hay demasiado ruido en el mundo, hay demasiadas palabras que entran a nuestros oídos. Por eso el Señor nos lleva al desierto, porque allá puede hablar con nosotros, porque la gente vuelve al lugar secreto. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mira, en el proceso, en el desierto, Dios te habla. Dios vuelve a hablarte a tu corazón. ¿Hace cuánto que Dios no te habla? ¿Hace cuánto que no escuchas a Dios? ¿Será que necesitas un tiempo en el desierto? Porque estás tan ocupado en tu trabajo, porque las redes sociales no te dejan leer la Biblia, porque la televisión, porque Netflix, porque la cantidad de cosas que me hablan no me dejan escuchar a Dios. ¿Cuántos necesitan volver a hablar con Dios? Chicos, ya nos vamos a ir. Ya, no, le digo a todos, chicos, ya, chicos. Ya nos vamos a ir. Pero mira, si no me has parado bola en todo lo que te he dicho, solo recuerda esto que te estoy diciendo: vuelve a hablar con Dios, vuelve a escucharlo, saca tiempos a solas con Él. ¿Sí me escuchan? Vuelvo a repetirlo por tercera vez: vuelve a hablar con Dios. ¿Estás ocupado? Saque un tiempo para Dios. Si no quieres entrar al desierto, porque si tu ocupación no te deja hablar con Dios, Dios te va a meter en el desierto. Te va a volver a llevar al desierto. Te va a volver a llevar al proceso. Pilas con esto. Usted quiere volver al desierto. Entonces, ¿por qué no hablamos con Él? Pero cuando Él nos ve tan ocupados, dijo: lo voy a sacar, me lo llevo, hasta que me vuelva a escuchar, hasta que me pare bolas, hasta que escuche lo que le tengo que decir. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este tiempo. Por las buenas o por las buenas, pero me escucha. Eso es como cuando usted tiene un hijo. Cuando uno tiene que hablar algo con un hijo o una hija, usted para todo y se le mete al cuarto. Venga, tenemos que hablar, tenemos que volver a hablar. Para eso es el desierto. Y lo tremendo es que cuando tú no hablas con Dios, dice: no solo de pan vive el hombre. Yo repito mucho esa frase: no solo de frijoles, no solo de arepa, no solo de huevo. ¿Cuántos comen todos los días? ¿Cuántos comieron bueno hoy? Mire. Y creemos que eso es suficiente, pero Dios dice: no solo de pan. Usted no dependa solo de la comida del día, esa comida física, no. Tú necesitas la otra comida, mi palabra. Tú necesitas escucharme para estar fuerte. Mire, tú puedes comer una dieta balanceada. Tú puedes comer pepinos, ensaladas, frijoles. Puedes comer sopitas de pastas, buenos jugos, lo mejor, pero sentirte enfermo. Puedes comer el mejor churrasco de la ciudad, pero te sientes enfermo, te sientes débil. ¿Sabes por qué? Porque te falta escuchar a Dios.
porque necesitas la palabra de Dios, porque necesitas volver a tener ese tiempo de intimidad donde llorabas. Acuérdese cuando usted lloró en un cuarto solo con Dios. ¿Sí se acuerda ese día? Ese día que no estaba nadie, no había nadie, no, el celular lo apagaste y te encerraste a llorar y a llorar y a llorar. ¿Sí recuerdas ese día? Eso es lo que el Señor quiere volver a traer, momentos de intimidad con Él. Mira lo que dice Oseas capítulo 2 versículo 5. Porque su madre se prostituyó. Aquí está hablando de la iglesia. Oseas 2, 5. Esa. Tu madre se prostituyó. Aquí está hablando de la iglesia. La iglesia se prostituyó. O sea, se fue detrás de otros dioses. Fuimos infieles a Dios. Buscamos el amor de otros. Y dice, la que los dio a luz se deshonró, porque dije, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua. ¿A quién le estás pidiendo el pan? ¿A quién le estás pidiendo el agua? ¿A quién? Si no es a Dios. Mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, ¿qué dice el Señor? Entonces te voy a rodear de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallarás sus caminos. ¿Qué hace el Señor? Te va a frenar. Si vas a seguir detrás de esos amantes, si vas a seguir detrás de esos ídolos, el Señor te va a frenar el camino y vas a volver a entrar al desierto. Y más adelante, ¿qué dice Oseas 2:14? Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré. ¿A dónde? Vamos, lea conmigo. ¿A dónde la va a traer el Señor? Si la iglesia se aparta, si la iglesia se va detrás de sus amantes, ¿qué hará el Señor? Nos traerá de nuevo al desierto, al proceso, y le hablaré. Diga conmigo, le hablará Dios al corazón. Entonces, ¿para qué vamos al desierto? Para que Dios me vuelva a hablar. Para eso me lleva al desierto. Por eso el tema de hoy se llama valorando el proceso. No se angustie, no se desespere, no se enoje con Dios. Dile, Señor, esto era necesario porque había dejado de orar. Esto era necesario porque me estaba enamorando de otros. Esto era necesario, volver a estar contigo en el desierto. Número 5. ¿Para qué me lleva el Señor al desierto? Para quitarme la queja de mi boca. Para eso, para cambiar mi murmuración, para que yo deje de hablar mal. Porque hay gente que es desagradecida, tiene trabajo y mantienen quejándose. ¡Ay, qué berraco trabajo este! ¿Sí o no? ¡Ah, otra vez lunes! Pereza ir a trabajar. Entonces Dios dijo, listo, estás quejándote mucho por el trabajo que te di. Entonces para el desierto se lo quita, le quita el trabajo. Vamos a ver si va a seguir hablando mal. Y ahí si usted vuelve a Dios, Señor, dame un trabajito otra vez. Él me quita la queja en el proceso. Ahí es cuando tú vuelves a cantar. Ahí es cuando todas esas canciones que cantamos en la iglesia, ¿a cuánto les gusta cantarle a Dios? Cierto que hay unas canciones espectaculares, pero a veces no las disfrutamos. Son canciones que uno dice, ay, otra vez van a cantar esa cancioncita. Pero cuando usted está en el proceso, esa cancioncita te pone a llorar, te postra en la iglesia. El proceso quita la queja de nuestra boca.
¿Qué dice Números 13:31? Mas los varones que subieron con él, están hablando de los 12 espías. ¿Recuerdan esos 12 espías que mandaron para reconocer la tierra prometida? Esos 12, 10 vinieron hablando mal. Y dice que ellos, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron, vamos, lea conmigo, hablaron, no. Si estamos o no estamos. Versículo 32. Y hablaron mal. Escúchame, 10 de los 12 hablaron mal. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar hoy de nuestro vocabulario. Deje de hablar mal. Dígale que está a su lado, deja de hablar mal. ¿Cierto que nos acostumbramos mucho a hablar mal? Mal hablados, somos mal hablados. ¿Y qué sucedió? Los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. En vez de decir tenemos un Dios grande, decían nuestros enemigos son. Ese es el problema de muchos cristianos. Dicen es que tengo una deuda muy grande. No, más bien diga, tengo un Dios tan grande que voy a poder pagar. Algunos dicen, pastor, mi enfermedad es tan grande. No, no exalte sus enemigos, no exalte su enfermedad, no exalte tu escasez. Más bien exalte el nombre de Dios, nuestro Padre, que cuidará de nosotros. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Si usted sigue leyendo más adelante en Números 14:1, ¿qué sucedió después de que esos 10 hablaron mal? Porque los mal hablados contagian a los otros. Cuando usted es un negativo, usted contagia a su familia, usted contagia a su esposa, a sus hijos, todos comienzan a hablar mal. Y entonces toda la congregación que hizo se puso a gritar. O sea, asustaron a todo el pueblo. 10 asustaron a casi 1.000.000 de personas. Imagínense, 10 negativos afectaron a más de 1.000.000 de personas. Solo 10. O sea, si hay 10 negativos en esta iglesia, toda la iglesia se puede contaminar. Por eso usted no puede ser un negativo. De la abundancia de tu boca, de la abundancia del corazón, hablará tu boca. ¿Y el que tiene boca? Bueno. No, ese no está en la Biblia. Borren eso en el video, por favor. Y entonces todo el pueblo gritó y dio voces. Y el pueblo, que hizo, lloró. Toda la noche se la pasaron. ¿No deberían de ponerse a orar? En vez de pasar una noche orando, se pusieron, fue toda una noche a llorar, como hacen muchos. Se ponen a beber y se van de trasnochada por allá, de despecho, una noche de despecho, en vez de ponerse a clamar a su Dios. Y entonces sigo leyendo. Y se quejaron. ¿Contra quién? Contra Moisés, o sea, contra su líder, porque así es el negativo, empieza a echarle culpas a todo el mundo. ¿Qué culpa tenía Moisés de los gigantes que vieron ellos? Nada. Pero se quejaron contra el líder, contra Moisés, contra Aarón, contra todos los hijos de Israel. Así son los quejambrosos. Le echan la culpa a Petro. Bueno, ese sí tiene un poquito culpas, pero le echan la culpa al jefe, le echan la culpa a la esposa, hasta la mamá que está muerta. Pero es que mi mamá está muerta. No importa por qué se murió.
Le echan culpas a todos. Dice que le echaron la culpa a Moisés, a los líderes de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos. Mira cómo termina ese versículo: ojalá nos muriéramos todos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y qué les pasó? Vea, ellos escogieron eso. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Ojalá muriéramos en Egipto o en este desierto. Y eso les sucedió. Todos murieron en el desierto, menos dos. De los 12 testigos, de los 12 espías, solo esos 2 espías entraron con sus familias. Y los hijitos, los chiquiticos, esos sí entraron, los niños. Y los 2 espías, ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. Porque hay poder en mi boca. ¿Qué dice la palabra de Dios? El poder de la vida y la muerte está ¿dónde? En mi boca. Por eso valora el proceso de Dios. Cambia tu manera de hablar. Si estás hablando negativamente, porque hay gente que dijo: ojalá yo cerrara mis ojitos y ya me fuera para el cielo. Cada rato mantenemos diciendo que nos queremos morir. Señor, ven rápido. Eso es otra manera de decir que me quiero morir ya. Ven rápido. No nos quejemos. Dale gloria a Dios cada día. Dice la palabra: este es el día que el Señor ha hecho para mí. Entonces, ¿por qué me quejo de este día? Más bien diga: Señor, gracias. Con proceso y todo, con desierto y todo, gracias. Te alabaré, Señor. Si usted sigue leyendo la historia, Josué y Caleb, ellos hablaban bien. Y estaban en el proceso y estaban en el desierto y también se enfrentaron gigantes, pero hablaban bien. Qué bueno que en esta iglesia todos hablemos bien. Nuestras palabras sean de fe, cargadas de fe. Amén. Y número 6. El desierto, el proceso es para pulirnos, o sea, para perfeccionarnos. ¿Cuántos necesitan que los pulan por un ladito? Hay alguna cosita que Dios tiene que pulirnos, cortarnos. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará o lo pulirá, para que lleve más fruto. Eso es lo que el Señor va a hacer contigo y conmigo. Él nos va a pulir, nos va a limpiar, para que llevemos más fruto. ¿Usted ha visto que cuando un árbol lo cortan, lo podan, crece más bonito? Crecen nuevas hojas. ¿Cuántos quieren florecer más hermosos todavía? Dígale: Señor, púleme, quita lo que estorba, quita esas hojas secas de mi vida. Si algo se está secando, quítalo, que cada día usted pueda reverdecer más y más. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por la palabra en esta noche. Gracias, Padre.